Muy buenas tardes a la audiencia de Detona, que el día de hoy nos recibe en un programa más de Monter Presenta. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Miguel Botello, que es economista, pero además ha tenido una gran cantidad de actividades, tanto en el sector público como privado. Y el día de hoy lo he invitado para platicar sobre un tema que él ha venido bordando en otras plataformas políticas y que yo quiero abundar en él porque para mí es muy importante lo que va a suceder en la elección de Nuevo León en el 2027. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Raúl? Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias también al auditorio que nos está escuchando y nos está viendo el día de hoy. A tus órdenes. Mira, Miguel, dentro de el análisis que hemos venido haciendo, no solamente aquí en Detona, sino también yo he hecho este análisis en la academia y en otros grupos de interés, he observado con toda precisión que Nuevo León, los ciudadanos de Nuevo León, hemos cometido errores muy graves en la elección de gobernador y no me quiero remontar a épocas muy ancestrales, nada más a los últimos tres gobernadores, ¿verdad? Y me refiero concretamente a Medina, al Bronco y ahora y al actual gobernador Samuel García. ¿Y por qué digo que nos hemos equivocado? En primer lugar, porque el resultado final de esa elección, en los tres casos, bueno, en los dos casos anteriores o dos exgobernadores, ya está evaluado el trabajo que hicieron los gobernadores. El de hoy todavía faltan 2 años y medio aproximadamente para concluir, pero los datos que nos arroja las vivencias actuales, pues creo que vamos por el mismo camino o peor. Entonces, yo creo que la elección del 2027 para gobernador de Nuevo León requiere no hacer lo mismo, Correcto. requiere hacer un análisis más detallado, una participación más profunda, pero sobre todo que las fuerzas políticas del Estado de Nuevo León, políticas sociales y económicas del Estado de Nuevo León, realmente actúen en concordancia a lo que debe de ser bueno para Nuevo León, no para sus intereses. ¿Correcto? Correcto. Entonces, mi primera pregunta sería, Miguel, ¿tú cómo ves hoy en día, 6 de mayo del año 2025, cómo están actuando ya las fuerzas de interés para la elección del 27 en Nuevo León? Te escuchamos. Claro, bueno, yo quisiera pues partir. Efectivamente, nos hemos equivocado. Creo que como sociedad hemos ponderado quizá otras alternativas, otras características, más que alternativas, otras características en los candidatos y en quienes al final, o por quienes al final decidimos votar. Creo que ahora y después de toda esta experiencia, no tenemos tiempo para volver a experimentar algo que realmente vaya a afectar a lo que es realmente Nuevo León. Y aquí es donde quiero hacerte ese comentario, porque efectivamente, te lo mencionaba antes de que entráramos a la grabación, ya se está moviendo el agua. Faltan 2 años y medio y por poner el ejemplo, el caso del gobernador y el partido que está en el poder en este momento en el estado, pues tendrán que estar enfocados a hacer su trabajo que les corresponde, enfocados en cuestiones que tengan que ver con mover o placear o incidir o generar cierta información hacia ciertos personajes de manera de que ya los empiecen a mover como posibles candidatos. Pero aquí también hay un juego perverso, porque te lo comentaba también, los medios juegan un papel y pues prácticamente ellos ya definieron quiénes pueden ser los candidatos de los diferentes partidos que vamos
con los cuales podemos elegir, ¿no? Y A ver, creo que, platícanos, ¿tú a quiénes ves que ya están definiendo o han definido? bueno, ya está, digamos que el único que tiene todavía un posible abanico de opciones, pues es Morena, porque se habla de varios personajes. Están los dos senadores, el senador y la senadora, está el alcalde Escobedo, está la subsecretaria de Gobernación, ¿sí? Como parte primordial, está Tatiana Cloutier también, que por ahí se menciona. eh, y de una u otra manera los medios van moviéndose hacia donde quieren moverse con alguno de ellos que pudiera ser del interés empujarlo. Si te vas al otro lado, que aunque bien no está definido si puede haber una coalición o no entre el PRI y el PAN, pues se menciona Adrián de la Garza, que vuelve a hacer lo mismo, porque obviamente ya también ya participó, ha participado 3 veces en este caso como alcalde, en fin, hay una serie de cuestiones por ahí, ¿no? Movimiento Ciudadano, pues se manejan los nombres que se han manejado siempre, algunos de ellos en secretarías que más que realmente hacer la labor que les corresponde como funcionarios públicos, las utilizan como herramientas de promoción electoral, ¿no? Realmente yo siempre he estado en desacuerdo que exista una Secretaría de Participación Ciudadana, porque para empezar no tienes por qué generarle tú al ciudadano su proceso de participación. El ciudadano propiamente lo va logrando y para eso tenemos activistas, para eso hay organizaciones de la sociedad civil, para eso hay instituciones que van estableciendo este mecanismo y tú no tienes por qué tener un ente de gobierno que te dicte cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Al final ahí están. En Nuevo León hay una ley, como yo te lo había mencionado, en Nuevo León hay una ley de participación ciudadana que tristemente y a pesar de que se presumió tanto que Nuevo León había sido el primer estado del país en tener una ley de participación ciudadana, no tiene dientes. Y al no tener dientes la ley, pues no sirve de nada, es letra muerta. Y al final del juego, lo que hoy todo el mundo se queja en términos de cuestiones que están afectando, pues no puedes hacer nada porque la ley no te permite, a uno como no nos permite como ciudadanos poder interpretar algo. Entonces, más que hablar de una Secretaría de Participación Ciudadana, pues estamos hablando de una Secretaría de Promoción Electoral. Eso sería el punto, y es lo que están haciendo. Al final del juego, eso es lo que están haciendo. Cuando a mí me tocó estar trabajando en Oaxaca como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, me tocó llevar el Programa Nacional de Prevención del Delito, el PRONAPRED, que lo había establecido el presidente Peña en aquel momento, y lo operaban los municipios. Era un recurso federal que bajaba al Estado y el Estado era el coordinador de ese recurso hacia los programas que los municipios tenían que implementar en un sinfín de actividades que ellos proponían y se les aprobaban. Pero siempre, al menos en el caso específico de Oaxaca, yo fui muy claro y muy puntual con los presidentes municipales de que tuvieran mucho cuidado porque el tema de prevención social es un tema que está en la mera rayita entre lo que implica realmente la, la previsión o el tema de trabajo y de intervención para contener el delito o ver cuáles son las problemáticas y la parte electoral, porque te conviertes en alguien de la propia sociedad dentro de ellos con sus problemáticas y entonces esa línea es muy delgada. Si te sales de ahí, ya estás pasando a un tema electoral o electorero, como lo queramos llamar, y no con la función específica de un programa de prevención social de la violencia. Entonces, con ese tipo de cuestiones se está jugando. Ahora, regresando al punto, ahí hay personajes dentro del gobierno actual que se están placeando, hay medios de comunicación, algunas plataformas que quizá no tengan mucha relevancia, pero que también están haciendo algo de ruido a través de Instagram, de Facebook, y están señalando ya posibilidades reales de quienes pudieran estar y obviamente están incidiendo en todo este tipo de cosas. Pero creo que eso lo hemos visto siempre, con diferentes nombres. Necesitamos cambiar eso. ¿Y qué hay que Necesitamos hacer para cambiar entonces? voltear eso. Necesitamos que realmente, a ver, hay poderes fácticos en el Estado. Y esos poderes que los podemos señalar muy fácil. Uno puede ser el Congreso del Estado, el otro obviamente es el grupo empresarial,
las universidades, la academia, lo que va incorporado ahí, universidades, academia, iglesias, ¿sí? Hay grupos caciquiles en el Estado, no podemos negar eso. Hay ciertos grupos que siguen siendo muy duros en términos, por ejemplo, de sindicatos o de agrupaciones sociales que están muy ligadas a determinados partidos políticos, ¿sí? Y no hay que olvidar el Poder Judicial, porque ese sistema de justicia completo en algún momento dado incidir en un determinado candidato o no. ¿Tú crees que el crimen organizado lo podríamos añadir a esta lista? No creo, no creo, o sea, sinceramente no lo creo a nivel de gobierno del Estado. O sea, es decir, para una gobernatura no lo creo. O sea, no lo creo en el sentido de lo que se ha venido señalando de la participación del crimen organizado en procesos electorales en otros estados. Yo creo que aquí no en el caso del gobierno del estado, pero sí creo que tenemos municipios muy vulnerables, muy vulnerables, a poder ser infectados por el crimen organizado y a que pongan candidatos que sean de ellos. Eso sí lo veo, eso sí lo veo factible, porque el tema de seguridad, Raúl, es un tema que no ha sido atendido con la seriedad que merece en Nuevo León. Y sí podemos caer en este tipo de cuestiones. Yo siempre lo he dicho, esto no se trata de Black Hawks ni de Black Mambas, no se trata de eso. Se trata de trabajo de inteligencia, se trata de generación de información, se trata de coordinación. Y el Estado de Nuevo León no tiene coordinación en materia de seguridad desde hace muchos años, inclusive desde la época del Bronco. Con todo y que el Bronco llegó a ser gobernador también por una coyuntura muy específica que tiene que ver con la seguridad. Si tú recuerdas el final, bueno, obviamente el sexenio de Medina fue un sexenio muy complicado en materia de seguridad, es cuando nace inclusive Fuerza Civil, y a partir de ahí empieza a haber una serie de cambios, donde también incluso hubo participación de la iniciativa privada, por un lado en el apoyo a Fuerza Civil y por otro lado en la creación del Consejo Nuevo León, porque había también la preocupación de los puntos relativos al desarrollo y al bienestar de Nuevo León. Pero esa problemática de inseguridad llevó a la gente, y así lo analizo yo, a requerir un personaje que nos viniera a rescatar Sí, de una problemática de inseguridad que teníamos. Y ese personaje, pues fue el Bronco. Y el claro. Bronco tomó esa posición y de ahí, pues logró sumar muchos adeptos, muchas voluntades que se fueron hacia el lado de él. Nos fuimos con la... Pero a mí me gustaría ahí incluir un factor, Miguel. Sí, dime, En la elección de Jaime Rodríguez Calderón en el 2015, también había un hartazgo en contra del PRI y del PAN. por supuesto. No, no, a ver, No el solamente punto, por el tema de seguridad, sino por rezago de muchos fallas en la solución de los programas estructurales que tiene Nuevo León y se creó la imagen, la aspiración de que el Bronco podía resolverlo y podía atenderlo. Y en el correcto, caso de Samuel García fue prácticamente lo mismo. Hubo correcto. un hartazgo en contra del PRI y del PAN, un hartazgo en contra del Bronco como candidato independiente y volvió a caer en lo mismo. Y ahora yo percibo, perdón, también un hartazgo de la ciudadanía que me preocupa demasiado. Pero ese es el aspecto de la ciudadanía. Yo quiero hablar de los poderes que toman decisiones en este estado y que ya están trabajando en ello. Tú hace un momento lo acabas de decir, hace unos segundos. El empresariado, la academia, la iglesia, los poderes fácticos, y otros problemas, otros poderes sindicales, por llamarle de alguna forma. Ellos ya están trabajando en esto, ¿verdad? Entonces, Claro, ¿cómo tenemos que influir para que realmente el candidato o la candidata sea una persona que realmente sirva a Nuevo León y no se sirva de Nuevo León
como ha sucedido en estos 3 últimos sexenios. A mí me ha llamado mucho la atención que generalmente nos vamos sobre personajes que, bueno, por un lado han tenido una trayectoria en el tema público que quizá no ha sido tan brillante o tan importante, pero pues llama la atención en ese momento. Sin embargo, creo que nos hace falta trabajar mucho en revisar los perfiles. Y yo te pongo un caso muy específico. Yo creo, y no te tienes que ir a exámenes de control de confianza ni ese tipo de cosas, con un simple examen psicométrico, como a cualquier ciudadano de Nuevo León que va a entrar a una empresa a trabajar, se lo aplican, eso mismo deberíamos de ser mínimo con los posibles candidatos. Desde ahí te vas a dar cuenta, pues, de muchas cosas. O sea, nadie se fija en ver, oye, va a llegar y entonces se va a subir al famoso ladrillito, se va a volver loco, el ego le va a ganar. Hay muchas cosas que al final del juego terminan en lo que hoy estamos viendo, un mundo de fantasía. O sea, hoy Nuevo León es un Nuevo León de fantasía. Entonces, digo, la verdad dices tú, bueno, qué bueno que hay obra, pero la obra ahí está y no termina de darse. Pero el anuncio de esa obra es el magnificar. Tenemos el edificio más grande de América Latina, tenemos la línea del metro más grande de todo el mundo. A ver, eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué tenemos que estar escuchando cosas que no son reales? Necesitamos soluciones más que cuestiones y buenos deseos. Para ti, ¿cuáles son los cinco problemas más graves de Nuevo León que no se han dado una solución, no han sido resueltos? Bueno, creo que el tema más grave, y eso pues, todo el mundo lo ve, es el tema de movilidad. Es un tema de movilidad que ha tenido que ver también con ciertas estiras y aflojas que ha habido ahí entre concesionarios, entre que el gobierno del estado quiere tomar todo el control. En fin, eso ha provocado una catástrofe en materia de transporte que pues tiene a todo mundo sufriendo. O sea, la verdad es increíble ver las colas. Hace unos días yo estaba en Puebla y regresé ya un poco tarde y la fila que estaba esperando el camión en el aeropuerto, nada más cruzando ahí la callecita de la terminal hacia el estacionamiento, era increíble a las 9:30 de la noche. Increíble la cantidad de gente que estaba esperando para que llegara un camión por ellos. Entonces, es un problema muy grave, muy serio, ¿sí? Que no se resuelve con 1.500 camiones o con 2.000 camiones. Tienes que hacer una operación quirúrgica muy profunda que implica la modificación de rutas, que implican muchas cosas que no se han hecho. Porque desgraciadamente seguimos viviendo como si fuera el Monterrey de hace 20 o 30 años y ya no es el Monterrey de hace 20 o 30 años. No, yo creo que peor. Entonces ahí hay un problema muy serio. Ese Muy sería bien, ¿cuál es el segundo? el segundo. No está quizá tan documentado desde la perspectiva mediática, pero no estamos muy bien en términos de educación y tampoco estamos cubriendo las capacidades y necesidades que están requiriendo las empresas de nuestros egresados de las escuelas públicas, ¿sí? Se hace mucho énfasis con la educación técnica y realmente no hay tampoco resultados contundentes en esos términos de la educación técnica colaborando hacia el tema público, hacia el tema privado, que sí lo hay, pero tendría que ser en otra perspectiva y con mayor profundidad. Inclusive los acuerdos que se pudieran hacer entre las instituciones, como puede ser el CONALEP, el CECITE y demás, no tendrían que ser entre los directores de las instituciones con las empresas, con los principales directivos de las empresas o con los que presiden las cámaras para llevar números correctos, concisos y precisos de necesidades y perfiles que se requieren para el tema de educación profesional técnica en el Estado. Ese sería el segundo. El tercero, obviamente, es la seguridad.
El tema de seguridad no está resuelto, ni por mucho está resuelto. Y pues al final del juego no puedes tú tener un sistema de seguridad que no esté debidamente en coordinación. Y cuando hablo de coordinación es intercambio de información, es labor de inteligencia, son operativos constantes, son varias cosas más que lo que hoy estamos viendo en materia de seguridad. Porque al final de cuentas siguen estando altos los números de víctimas, de homicidios, de desaparecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el tercero. El cuarto que también me preocupa mucho es y que tiene que ver con movilidad, es que sí hay un desarrollo económico importante, pero ese desarrollo económico en el Estado se ha concentrado cada vez más y cada vez más en la zona metropolitana. No tenemos polos de desarrollo hacia afuera que nos pudiera permitir desahogar un poco la actividad en la zona metropolitana. Y por lo tanto, si somos, este, digamos, un poquito duros, yo te diría que Nuevo León se centra básicamente en un círculo que te abarca Cadereyta, hacia un lado, te vas hacia arriba, lo mucho, no sé, Salinas Victoria, porque no alcanza a llegar más allá. Yo no veo que realmente se hable mucho de Sabinas Hidalgo, y aunque se hable de Anáhuac, pues allá está olvidado Anáhuac por su propia actividad, pero ahí se cierra. O sea, no está habiendo una actividad económica grande más que en el puente internacional de Colombia, pero no generando actividad económica derramada alrededor. Luego sigues dándole y te vienes hasta García y terminas cerrando ese círculo prácticamente, pues te diría que a lo mejor en Montemorelos, Linares, todo lo demás que queda fuera de ese círculo está olvidado. Está olvidado. ¿Quién habla de China? ¿Quién habla de Ramones? Y ¿Quién habla de Villalgama, Vietnam? Usted, Agualeguas. nadie. ¿Quién habla de Doctor Arroyo? El Doctor Arroyo trae problemas fuertísimos con temas de contaminación de agua y ni quién los voltea a ver. Entonces, pues ha derivado también en problemas que quienes estamos viviendo en la zona metropolitana, pues lo estamos padeciendo. Y las soluciones no son que me baje del carro, ¿verdad? Porque yo me puedo bajar del carro, no hay ningún problema. Yo viví en la Ciudad de México y me transportaba en metro, no pasa nada. Nomás que aquí, pues, ¿a dónde me lleva el metro? Claro. ¿Cómo me conecto? ¿Hasta dónde Oye, voy? No hay no, eso. ¿no incluirías la contaminación? Bueno, a ver, ahorita vamos en el tercer punto, ¿no? Que era, Cuarto, bueno, cuarto punto. cuarto. El quinto punto, pues obviamente es la contaminación y el medio ambiente. Volvemos otra vez al tema. Oye, que las empresas, que si Ternium, que está bien, te están contaminando y tienen que resolver esa problemática, pero tampoco se vale satanizar desde el punto de vista de que miren qué barbaridades que ya están adentro de la ciudad. Pues están adentro de la ciudad porque todas esas empresas se instalaron bueno, Cervecería tiene más de 100 años de estar en donde está. Hoy, pues está dentro de la ciudad. Y que quede claro también, digo, no, no pretendo defenderlos, pero áreas de su producción industrial ya no están ahí, ya las han sacado, Es ¿verdad? correcto, es ¿Verdad? correcto, pero tampoco puedes culpar a las empresas porque ellos hace 100 años que estaban ahí, bueno, todavía con el Monterrey quizá ¿qué te puedo decir? De principios de los 70, pues todavía estaban alejados, todavía no estaba tan poblado por aquel lado. Y sin embargo, pues todo se lo fue comiendo. Además, yo recuerdo haber ido a paseos escolares en Apodaca, había un montón de quintas, ahorita todo ya está, ya es Sí, otra cosa. ¿Me parques explico? industriales. Exacto. Oye, Miguel, una vez que hicimos este listado de los principales problemas de Nuevo León, eh, ¿cómo lo podríamos ligar con los intereses de los poderes de Nuevo León para que también vayan trabajando en función de esto, no nada más en función de los intereses de cada grupo? ¿Qué podría hacerse? Porque te confieso, yo te hago la pregunta porque yo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y no hallo todavía una solución
no pretendo una solución totalmente perfecta, pero por lo menos que se pueda guiar para que realmente todos estemos interesados en que el perfil, bien lo decías tú, del candidato o la candidata pueda atender estos problemas y los pueda resolver. Yo creo en primera instancia que tendríamos que tratar de convocar algunas mesas de trabajo, pero que realmente se involucren las partes de interés. Es decir, eh, si vamos a hablar del empresariado, no gente de segundo o tercer nivel de ellos, que estén los empresarios y que los empresarios digan cuáles son sus puntos importantes Pero o los ¿quién convocaría? Porque tenemos que buscar nosotros, a lo mejor a través digo, creo que yo con lo que he estado escribiendo, he estado mandando algunos puntos como diciendo, bueno, vamos organizando algún grupo. A ver, cuando el país tenía la problemática muy fuerte, muy grave con el tema de tantos años del PRI en el gobierno, estoy hablando a nivel federal, se creó el Grupo San Ángel. Y ese Grupo San Ángel fue en mucho quien a partir de los acuerdos que ahí tomaron, los que empujaron a que al final de cuentas fuera el fin del PRI y fuera el inicio de un gobierno panista, que fue el de Vicente Fox. Y bueno, ya todo lo que hemos visto después de cambios de gobierno, o sea, pero todo nació con un grupo. Eso mismo o es lo que sea, tenemos la nosotros, convocatoria tiene que venir de un grupo ciudadano, no ciudadanos. político. Ciudadano. A ver, al final de cuentas, mi querido Raúl, el tema es bien fácil. Los ciudadanos somos los que lo padecemos. Los ciudadanos somos los que votamos. Los ciudadanos somos los que tendríamos que buscar ese tipo de convocatoria y sentar en la mesa a las posiciones que existen de poder para buscar llegar a acuerdos. Yo creo que el punto más importante aquí, ¿cuál es? Y a lo mejor voy a ser muy duro, pero cuando estás fuera de Monterrey un tiempo, cuando vives fuera, y cuando me refiero a un tiempo, no me refiero a cuando te vas un año y regresas. Yo estuve 10 años fuera, iba y venía, pero realmente mi residencia la cambié por las cuestiones de trabajo en el sector público que tuve en Oaxaca y en el gobierno federal. Eh, Te das cuenta de que hay mucha gente que sigue viviendo con el que somos regios y somos los regios y el carácter del regio y la forma del regio y todo lo que implica ser neolonés. Perdón, pero eso ya lo perdimos. Al menos muy pocos lo seguimos teniendo, pero si realmente fuéramos lo que decimos, no tendríamos los gobiernos que tenemos. Y hablo del Estado. Ni tampoco nos dejaríamos y nos someteríamos a que nos vengan a gobernar mediáticamente a través del Instagram, a través del TikTok y todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que si vamos a empezar con algo es retomar los valores originales de lo que es Nuevo León y a partir de ahí empezar perfiles adecuados, ¿sí? Y que pasen por el rigor de una evaluación. Pues digo, a final de cuentas, eso pasa. Si tú vas a contratar a un CEO, un director general, un presidente de un consejo de una empresa, bueno, hoy que estamos con el tema del cónclave, a quien escojan como papa es porque cumplió una serie de características que hoy se necesitan para ese liderazgo que requiere la iglesia. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo que tenemos que hacer para el tema público. El punto es por qué nos desentendemos de lo público. ¿Por qué Fíjate dejamos que, al final que otras cosas se den cuando nosotros tenemos que estar involucrados? ¿Por qué me tengo que enterar por el periódico o por cualquier medio de comunicación que hay contratos escondidos y que no te dicen las cantidades y en cuánto contrataron? A ver, es dinero público que se genera con claro, impuestos que pagamos nosotros y tenemos todo el derecho de saber hasta dónde se va el último peso. Quien llega a gobernar no es el dueño de Nuevo León. Quien llega a gobernar es a quien le dieron la confianza y la responsabilidad de administrar un gran estado como Nuevo León. Y perdón, pero ni el Bronco, ni Medina lo hizo, ni el Bronco lo hizo, ni lo ha hecho al día de hoy Samuel. Esa es la realidad. voy a compartir contigo una conclusión que yo hago constantemente
en mis clases que doy y que también en mis textos, en mis editoriales. Es una reflexión que ahora vuelvo a repetir, la comparto contigo y con la audiencia que nos está viendo y nos va a ver, porque de que nos van a ver, nos van a ver, nos van a escuchar. Fíjate, yo estoy convencido que Nuevo León tiene una fuerza, una inercia tan grande, tan poderosa, que es primer lugar en inversión, ocupa los primeros lugares en generación de empleos, los primeros top 5 en la cuestión de salud, sobre todo en la salud privada. También ocupa los primeros lugares en algunos rasgos, en algunas ramas de la educación. Es primer lugar en el deporte, tanto amateur como profesional. Ocupan sus universidades los primeros lugares también en calidad, ¿verdad? Eso es, eso es Nuevo León a pesar de las fallas y de la pobreza de su gobierno. ¿correcto? Yo te diría una cosa y agregaría esto ahí. El día que nos preocupemos y más bien, que nos ocupemos más de las cosas nuestras como ciudadanos, en cualquier ámbito que estemos, o en un segundo lugar al gobierno, quiere decir que el gobierno está trabajando bien y nosotros estamos haciendo nuestras cosas. Pero hoy todo es el tema de gobierno y el tema de gobierno y el tema de gobierno. ¿Por qué? Porque lo mediático es lo que está imperando y eso mediático lo están haciendo. ¿Por qué? No, porque no están dando resultados. Porque si tú das resultados, tampoco los tienes que estar presumiendo. Aparte, Claro, es una claro. obligación. ¿Sí? Y digo, perdón también el comentario que yo voy a hacer, pero a veces veo muchas cosas y digo, yo sé, las redes sociales juegan su juego, pero a ver, por poner el ejemplo con los diputados locales, no hay diputado que no suba, que está en el gimnasio o que va entrando al Congreso. A ver, yo no veo a la demás gente, al ciudadano Nuevo León, grabándose en Instagram que va llegando a trabajar, ¿verdad? Tú tienes que ir a trabajar y punto. Lo mismo digo para los diputados. Vayan a trabajar y déjense de estarse tomando imágenes y fotos para decir que están llegando al Congreso. Pues es la obligación, es su Claro. obligación. Se votó por ellos para que hagan su trabajo. Y desgraciadamente hemos caído en el juego, hemos caído en esa situación. Superficialidad, Y en resumen, superficialidad. también lo aclaro porque lo he comentado en varios lados. Hoy el menú que tenemos para seleccionar un posible gobernador es muy probablemente el mismo menú del sexenio anterior. Y si te pones a ver, los que van a participar son los mismos de los mismos de los mismos. Es como si fueras a un restaurante y nada más tienen 5 platillos. Vas a aguantar una semana o 2 semanas, pero para la tercera semana ya quieres que te agreguen el postre o que te agreguen otra cosa, ¿no? Claro. Y aquí estamos con los mismos nombres, los mismos apellidos, las mismas gentes, cambiándose de color, que ese es otro punto que también se tendría que legislar. Habría que añadirlo. En Pues, otro momento lo platicaremos, pero creo que hoy tenemos la posibilidad. Yo estoy aprovechando la apertura que tengo, como bien sabes, en algunos otros medios también por aquí con Detona, y estaré yo colaborando en esto. Yo sí estoy convencido de que como ciudadanos podemos hacer muchas cosas y podemos incidir en el próximo gobernador que realmente salga de un acuerdo social, por así decirlo, cuando hablo de la sociedad, claro, que de ahí se lance y que no sea un candidato que lo pusieron ciertos medios de comunicación o un claro, candidato que lo llevó un partido, porque también la gente está harta de los partidos. Y claro. aquí no puedes decir, de todos menos de este, no. Si no quieres a los partidos, no quieres a los partidos. Entonces busquemos la manera de ver cómo hacemos este cambio. Pero bien importante es eso, y yo creo que por ahí es por donde tenemos que transitar. Pues te agradezco mucho, mi estimado Miguel. Ha sido una plática muy interesante. Lamentablemente el tiempo se acabó. Así que pues no nos despedimos, sino seguimos platicando y esperemos encontrar ese Claro, camino que ya hemos estado aquí conversando. Muchas gracias, Miguel. claro que Muchas gracias a la querida gracias a ti, audiencia Raúl. y estamos en contacto. Hasta luego, buena tarde.